¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y el 6 de mayo se publica Acordes para un crimen, mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! Lo tenía que soltar ya en la entradilla, no aguantaba más. Acordes para un crimen. ¿Cómo te suena? Es el título de la novela, un thriller que se lanzará el 6 de mayo y que estoy deseando que leas. Todo arranca cuando Elisa, una joven periodista que trabaja en un conocido programa de televisión, regresa a su ciudad natal, Málaga, para pasar unas vacaciones en familia. La primera noche sale a correr al paseo marítimo y desaparece. Te iré contando más, claro, pero espero que la premisa haya sido sugerente para ti. Es un thriller internacional en el que la acción te llevará a diferentes lugares de España y del mundo, como Nueva York y Varsovia. Recuerda, Acordes para un crimen. Se lanza el 6 de mayo, pero ojo, que ya la puedes comprar. La reservas y te la dan el 6 de mayo en la librería que hayas seleccionado, o te la mandan a casa, claro. Mira en este caso los gastos de envío al domicilio según la página donde lo adquieras. Si pones en Google Acordes para un crimen, te puedes hacer con él en todostuslibros.com, Agapea, FNAC, Casa del Libro, ya tú eliges. Incluso por hacerlo ahora, en la preventa, la gran mayoría te ofrecen un pequeño descuento. Es poco más de €1, pero oye, todo suma. Y como en el episodio anterior hablábamos del Día de la Madre, que en España es el 3 de mayo, justo el domingo anterior al lanzamiento, si lo reservas antes, oye, el justificante te sirve como vale regalo. Y así ya tienes un buen presente para esas figuras maravillosas que son las madres. Y si no, te lo regalas a ti, que te lo mereces, carayo. Y solo 2 apuntes rápidos y vamos al turrón. El domingo 10 de mayo por la mañana, de 11 a 12, en la Feria del Libro de Málaga, estaré firmando en la caseta de RBA. Así que si eres de Málaga, te espero. Y si no, puedes utilizarlo como excusa para venirte a esta fantástica ciudad de fin de semana. Será mi primera firma. Domingo 10 de mayo de 11 a 12, caseta RBA. Y el miércoles 20 del mismo mes, 20 de mayo, en la Gran Librería Luces de Málaga, presentación oficial de Acordes para un crimen. Y como llevará ya 2 semanas publicada la novela, quizás ahí ya te la has podido hasta leer y comentarme qué te ha parecido. Quizás se ha hecho demasiado larga esta introducción, no me lo tengas en cuenta, es la ilusión. Ilusión que rompemos ahora, porque vamos al crimen. Viajamos a enero de 1989. Nos situamos en el interior de la provincia de Valencia, en una zona rural entre Macastre, Catadau y Turís. Frío seco, campos vacíos, casas de labranza aisladas y un crimen que más de 3 décadas después sigue sin explicación. Les vamos a hablar de 3 adolescentes: María Pilar Ruiz Barriga, de 15 años, Rosario Isabel Gallete Muedra, también de 15, y Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años. Uno de los elementos más importantes y más incómodos del caso es el perfil de las víctimas, y que, como en otros casos también hemos advertido, pudo influir negativamente en la dotación de recursos para la investigación y la cobertura mediática dispensada. Y es que Pilar, Rosario y Valeriano no eran adolescentes prototípicos de clase media. Procedían de entornos humildes, tenían familias con dificultades estructurales. De hecho, Valeriano se encontraba en un centro de menores y el contexto era cuanto menos de desprotección parcial de estos chicos. Frecuentaban zonas como el Parque de Camales en Burjasot, donde se reunían jóvenes marginales de varios pueblos, había consumo de sustancias y existía contacto también con delincuencia menor. Valencia, finales de los 80, son unos años particularmente duros en cuanto a la propagación de los estupefacientes de todo tipo, entre ellos el benzol, un inhalante que se podía encontrar en elementos tan industriales como el pegamento. Era barato, de fácil acceso y altamente tóxico. Era conocido como la droga de los pobres.
y desgraciadamente formaba parte del entorno habitual de los tres jóvenes. Este grupo de tres adolescentes no eran solo amigos. Rosario y Valeriano, por su parte, eran pareja desde hacía unos meses. Pilar formaba parte del mismo círculo íntimo. Pasaban mucho tiempo juntos. Eran un bloque de tres. 14 de enero de 1989. Ese día, los tres adolescentes cogen supuestamente un autobús hacia la zona de Catadau con la intención de pasar unos días de acampada. El último punto confirmado en el que fueron vistos con vida, supuestamente un día después, el 15 de enero, fue un bar en Catadau. En este punto aparece uno de los elementos más importantes. No desaparecen en un entorno urbano, desaparecen en un entorno rural, aislado, con pocos testigos y con múltiples zonas boscosas y ocultas. Esto también condicionará toda la investigación posterior. Tras ese momento, desaparecen. No hay llamadas, recordemos que estamos a finales de los años 80, no hay móviles, no hay avisos de ningún tipo de los chicos a sus familias o a sus conocidos y sobre todo, ninguno de los tres regresa. En el caso hay un problema estructural desde el inicio, como hemos dicho, el perfil social de las víctimas, que podían haber llevado a un sesgo clave en la investigación. Y es que el entorno marginal influyó en la percepción inicial, con hipótesis relacionadas con conductas de riesgo, consumo de drogas y posible sobredosis. Esto al menos retrasa la consideración de crímenes violentos, cuando es vital una investigación exhaustiva desde el minuto 1. Días después, el 19 de enero, ocurre el primer hallazgo. Un agricultor entra en su caseta en el campo. Está todo revuelto, no como él la había dejado la última vez, y con rescoldos en la chimenea. Y encuentra a una joven en la cama, como si durmiera. Era Rosario. No había signos evidentes de violencia, no había sangre. La postura era relajada, como si le hubiera sobrevenido la muerte mientras dormía, según describe Manuel Rodríguez, capitán de la Guardia Civil, Unidad de Policía Judicial de Valencia, en el programa L'Hora Fosca de Apunt. Dice que no había visto algo tan extraño jamás. El padre de Rosario no quiso ir a identificar el cuerpo y relata que la vio por última vez el 14 de enero, acompañada de Valeriano y Pilar, y estaba hurtando unas joyas de su madre, algo por lo que la reprendió. La autopsia inicial no logra aclarar la causa de la muerte. Matías Vicente, médico forense del Instituto Anatómico Forense, relata que se inclinaron por la asfixia como causa de la muerte, y al no apreciar elementos externos de violencia que la pudieran provocar, se inclinaron por los tóxicos. Pero el Instituto de Toxicología dice en su informe que da negativo en tóxicos. A pesar de esto, para los investigadores hay una primera conclusión: no es un crimen evidente, y eso marcará todo el caso. Porque lo que aún no saben es que no será la única víctima encontrada, que la historia se volverá mucho más oscura y que aparecerán además nuevos elementos aparentemente imposibles de explicar. Como hemos mencionado, el examen forense no arroja una causa de muerte clara, y esto provoca una primera interpretación, una posible muerte por consumo de sustancias, aunque ya hemos visto que el Instituto Nacional de Toxicología no determina que tuviera esas sustancias o esos tóxicos en el cuerpo. Sí encaja con el perfil de jóvenes, consumo de inhalantes, entorno marginal. La consideración de los investigadores va por ahí en estos primeros momentos, pero hay algo que no termina de encajar. El 6 de abril, casi 3 meses después de la desaparición, un agricultor encuentra el cuerpo de Francisco Valeriano Flores Sánchez en avanzado estado de descomposición.
sobre un plástico de abono, boca abajo y con las piernas encogidas. Tenía su documentación del centro de menores en el que se encontraba. Era él. En una zona muy cercana, apenas varios centenares de metros de la caseta del Mestre, donde fue encontrada Rosario, también se encontró a Valeriano. Y no se había hallado antes. Y tampoco había señales de arrastre. Todo muy extraño. Pero la investigación empieza a cambiar. Ya no parece un caso aislado. En este punto la Guardia Civil empieza a considerar que no puede tratarse de una sobredosis, que no se trata simplemente de un accidente y que puede haber una intervención externa. Y ahora escuchen esto. En el mes de la desaparición, en Valencia empiezan a aparecer en diferentes puntos partes seccionadas de cuerpos humanos. La psicosis se instala y se habla de un descuartizador que anda suelto. Sin embargo, parece una broma macabra. Los analistas ven en esas partes humanas restos de formol y se asocian a los cuerpos que se donan a la ciencia y que se estudian en las facultades de medicina, con lo que quizás algún estudiante o personal con acceso a la Universidad de Valencia pudo ser el responsable. Pero esta explicación no vale para el hallazgo absolutamente perturbador del 27 de enero. En la calle Alcácer de Valencia se encuentra un pie humano y no pertenece a ningún cuerpo donado para la ciencia. Un testigo diría que vio a un hombre bajarse de un vehículo de color blanco, dejarlo en el contenedor, y las investigaciones posteriores considerarán que pertenece a María Pilar Ruiz Barriga. El resto del cuerpo de Pilar aparece posteriormente en una zona rural, en un canal de riego en Turís, y aquí el caso da un giro definitivo. El cuerpo encontrado aparece en avanzado estado de descomposición, con la cabeza separada, la cara desfigurada y sin mano ni pie derecho, seccionados con alguna sierra mecánica. La familia de Pilar nunca identificó este cuerpo como el de Pilar, ni por los rasgos del mismo, ni por las ropas que llevaba. Nunca admitirían que se trataba de Pilar, aunque los investigadores así lo consideran hasta el día de hoy. Un interrogante enorme más que sumar en todo este espeluznante caso. Con los 3 hallazgos la situación queda así. Rosario sufre una muerte aparentemente, entre comillas, limpia. Valeriano sufre una muerte en circunstancias confusas, pero compatibles perfectamente con muerte violenta. Y Pilar, sin duda, sufre una muerte violenta, confirmado. Esto genera una enorme dificultad investigadora. Hay 3 escenas distintas, 3 formas de morir supuestamente diferentes. Y en cambio, es un mismo grupo de víctimas con estrechísimos lazos entre sí. ¿Qué ocurrió? Los investigadores van barajando varias posibilidades. Muerte por drogas y un accidente posterior, que se fue descartando progresivamente. Un único agresor, posible, pero difícil de sostener por la logística simplemente. La teoría de varios agresores, cada vez más plausible, aunque tampoco sin poder descartar la hipótesis de un solo asesino. Hay algo que une todo, el desplazamiento. Los 3 jóvenes llegan a la zona en transporte público, pero aparecen en lugares distintos, algunos claramente inaccesibles, o al menos de muy difícil acceso sin vehículo, aunque tampoco se apreciaron o no se encontraron rodaduras de coche que pudieran ayudar a esclarecerlo. Esto apunta a que tuvo que existir una intervención externa. La Guardia Civil pasa a tratar el caso como triple homicidio y se activan interrogatorios en la zona, revisión de antecedentes, búsqueda de vehículos sospechosos. Pero a pesar del cambio de enfoque, quizás este llega tarde. Hay dificultades graves
porque los escenarios están contaminados, porque hay una falta de pruebas físicas concluyentes y ha habido sobre todo retraso, como decimos, en considerar este caso como crimen violento, y esto tendrá consecuencias irreversibles. Con los 3 cuerpos localizados, Pilar, Rosario y Valeriano, la investigación entra en una fase crítica. No hemos accedido al sumario íntegro del caso, pero sí a partes que han trascendido a través de los distintos medios. Y en esas piezas aparecen varios elementos clave. Hay declaraciones contradictorias, testigos poco fiables y sospechosos sin pruebas concluyentes. El caso se llena de ruido, pero no de certezas. La Guardia Civil centra sus primeras sospechas en personas del entorno rural donde aparecen los cuerpos, en individuos con antecedentes, en contactos del bar donde fueron vistos por última vez, lo ampliaremos a continuación, y según reconstrucciones del caso, hubo varios investigados, pero ninguno pudo ser vinculado con pruebas firmes. Como decimos, vamos a verlo un poco más tarde. A partir de los hechos se construye un perfil básico. Se trata de un adulto o adultos con vehículo, con conocimiento de la zona rural y con capacidad de mover a 3 menores. Pero hay un elemento más, la posible relación previa o la capacidad de engaño sobre estos 3 chicos, aunque es muy difícil que un solo individuo controlara a 3 adolescentes. Esto abre la puerta a más de un agresor, a que tuvo que haber algún tipo de dinámica grupal y quizás una posible escalada de violencia de una víctima a otra. Para los investigadores el caso gira en torno a Pilar, porque es la única con signos claros de violencia extrema, porque su cuerpo aparece fragmentado y con un pie encontrado en la calle Alcácer de Valencia. Recapitulemos algunos puntos. Los 3 jóvenes llegan voluntariamente a la zona. En algún momento entran en contacto con terceros. Se produce un desplazamiento adicional que muy probablemente tuvo que efectuarse en un vehículo. Se inicia un proceso de violencia desigual y las muertes, como hemos visto, no son ni simultáneas ni idénticas. Esto nos lleva a la idea de que pudo ser un proceso prolongado, no un acto puntual. ¿Por qué no hubo condenas? Este es el núcleo del caso. No hubo juicio concluyente, porque no había pruebas físicas sólidas o indicios solventes, no había testigos fiables, no había confesiones. A diferencia de otros crímenes, aquí no hay una figura de acusado principal o de sospechoso principal, no hay un juicio mediático, no hay tampoco, ni mucho menos, una sentencia, lógicamente, sin haber juicio de por medio. No hay una figura de acusado, de sospechoso principal, y tampoco hay un juicio mediático. El caso queda jurídicamente abierto, es decir, no resuelto. Acumula demasiadas incógnitas. ¿Dónde ocurrió realmente el crimen principal? ¿Por qué las muertes son tan diferentes? ¿Cuántos agresores hubo? ¿Los conocían? ¿Tenían una relación de confianza que posibilitó que se subieran a un coche supuestamente y fueran juntos a una zona tan apartada? ¿Hubo testigos que nunca hablaron? Cuando se confirman las muertes de Pilar, Rosario y Valeriano, el impacto es devastador. Pero no nos engañemos, no todas las víctimas generan la misma reacción social, y ese entorno de los jóvenes, marcado por consumo de inhalantes, por ambientes marginales, por la ausencia de un control familiar estricto, provoca que parte de la sociedad y algunos sectores mediáticos interpreten el caso como, abro comillas, consecuencia de su estilo de vida. Este enfoque, señalado por criminólogos como Félix Ríos y Amos Van Acloch, que hace unos años revisaron el caso en su libro ¿Qué pasó en Macastre?, tienen consecuencias directas. Hay menor presión mediática, menor urgencia institucional, menor empatía pública. Y a diferencia de lo que ocurriría con Alcácer en 1992, no hay cobertura masiva continua,
no hay presión mediática sostenida, no hay una construcción de relato nacional tampoco. Medios de relevancia como El País, La Vanguardia, cubren el caso, pero sin convertirlo en fenómeno mediático. Esto tiene un efecto clave. Hay menor presión pública sobre la investigación. Y en criminología esto es determinante. Provoca que haya menos recursos movilizados, menor urgencia en resultados y menor seguimiento del caso. Y esta investigación acumuló varios errores, unos consecuencia de otros. El primero alude a la hipótesis inicial errónea que prioriza la teoría de una posible sobredosis o accidente provocado por el consumo. El segundo error, esa pérdida de tiempo crítico. Hay un retraso, por tanto, en la investigación criminal real, por lo que no se preservan escenas adecuadamente y bajan las probabilidades, por tanto, de hallazgos prometedores. Los escenarios, y aquí viene un error principal, están contaminados. Las zonas donde aparecen los cuerpos no estaban aisladas inicialmente, como hemos comentado, y pueden haber sido alteradas. Luego está la falta de tecnología. En 1989 no hay ADN operativo, no hay bases de datos criminales modernas, las huellas dactilares, por ejemplo, se cotejaban a mano, y falta de medios humanos y materiales en la Guardia Civil. Si ahora desde diferentes cuerpos policiales piden más profesionales y recursos, en esa época todo era mucho más precario. Esto también se hace extensivo al Instituto Anatómico Forense, donde la precariedad hace que las autopsias, que son la clave, porque es donde hablan los cuerpos, no fueran todo lo precisas y esclarecedoras que debieran. Matías Vicente, médico forense del Instituto Anatómico Forense de Valencia, admitió que no había ni siquiera agua para poder lavarse adecuadamente. Escuchar esto habla de una situación lamentable y que indica, y disculpen por ser duro, pero seguro que se harían debido a ello muchas autopsias erróneas con nefastas consecuencias para investigaciones de muertes violentas en esa época. Aquí hubo personas investigadas, interrogadas y consideradas en algún momento con un mínimo de sospecha, pero ninguna pudo llevarse a juicio con pruebas sólidas. El 6 de mayo, antes de encontrar el cuerpo de Pilar, se recibió en el teléfono de la droga una llamada anónima que acusa a un traficante de apodo Wichita y proporciona datos precisos sobre la localización del cadáver de Pilar. Pero asombrosamente serían unos niños, justo 20 días después, quienes jugando descubren el cuerpo. ¿No se tomó declaración a ese tal Wichita antes de encontrar el cuerpo? Por lo que hemos podido verificar, fue ya a posteriori y sin que éste admitiera nada ni pensara en nadie que lo quisiese inculpar, y ya sin recabar más acciones para valorar una posible relación del tal Wichita con el caso. Y tampoco se acabó identificando a la persona que llamó al teléfono de la droga. Otro sospechoso fue Miguelo, un vecino de Catadau. En su bar fue visto invitando a refrescos a Rosario ese 15 de enero, último avistamiento de los 3 adolescentes. Se le tomó declaración, pero lo mismo, dijo que no tenía nada que ver y poco más. Por otro lado, cuando se encuentra el primer cuerpo, el de Rosario, ella tiene 2 papelitos. En uno pone vale y un número de teléfono. En otro, 9 horas y otro número de teléfono. El primero, el que tenía vale escrito, era de la madre de Valeriano. El que ponía 9 horas pertenecía a un matrimonio del barrio de Benimamet de Valencia, que reconoce en una fotografía de la chica a su canguro. Pero resulta que la canguro aparece. Se concluyó que Rosario también se había postulado para esa oferta de trabajo y por eso tenía ese teléfono. Pero no entendemos cómo ese matrimonio identificó erróneamente a la chica. ¿Tanto se parecían? Antes hemos mencionado el caso de Alcácer.
Con el de Macastre comparte similitudes. 3 víctimas jóvenes, entorno rural, la fatalidad de un encuentro con agresor o agresores, violencia extrema, el hallazgo del pie justo en la calle Alcácer de Valencia genera una asociación inevitable. Y una coincidencia más, el mismo bar de Catadau que supone el último lugar en el que fueron vistos con vida Pilar, Rosario y Valeriano, es el mismo en el que Antonio Anglés y Miguel Ricard compraron bocadillos y bebida la noche en la que desaparecieron Toñi, Miriam y Desiré, las niñas de Alcácer. Miguel Ricard negó cualquier implicación en el caso Macastre y no hay evidencia de conexión directa, pero esos elementos que unen ambos casos dejan una sombra de duda, a pesar de que de momento, repetimos, no hay ninguna evidencia más allá de esas macabras coincidencias. El diario Las Provincias cifra en casi un centenar los crímenes sin resolver en la Comunitat Valenciana entre 1980 y 2010. La psicosis provocada por estos casos fue particularmente intensa a finales de los 80 y la década posterior. Encontramos en la hemeroteca del País el dato de que en 1992 se registraron más de 3.500 desapariciones de menores de 18 años. Si bien la gran mayoría se resolvieron, meses después el periódico cifraba en torno a 300 los niños que aún quedaban en paradero desconocido. Las tragedias reales alimentaron también teorías de todo tipo, y es que en muchas ocasiones un déficit investigador que deja lagunas provoca que esas lagunas se quieran cubrir con posibles explicaciones más o menos inverosímiles. El caso es que en enero de 1989, 3 adolescentes, con sus sueños, con una vida aún moldeable para cumplirlos, salen a disfrutar de unos días juntos. No regresan. Y más de 3 décadas después, nadie ha respondido por sus muertes. Y de la realidad a la ficción. Antes de comenzar, te he desvelado el nombre de la novela, Acordes para un crimen. Sí, el término acordes ya sugiere que la música juega un papel en este thriller. Por ello, en este bloque literario hoy reseño una novela de amistad y música. No sé si el autor estará de acuerdo, pero son los elementos con los que más me quedo de Hagamos ruido, de José Antonio Carvajal. Hoy además encaja perfectamente en este episodio, ya que la época que retrata, aun siendo ligeramente posterior al triple crimen que hemos narrado, dibuja muy bien unos años vibrantes de música, pero también de drogas, de dificultades económicas, pero también de persistencia para cumplir sueños. Y es impagable también la conversión de una ciudad en un personaje más. Hay una crítica generalizada en la actualidad a las similitudes entre lugares opuestos en el mapa. Da igual si estás en Barcelona, Madrid, París, Nueva York o donde aterrices. Son iguales al menos sus centros históricos, convertidos cada vez más en esa sucesión de escaparates comerciales de las mismas cadenas. Bueno, pues si te apetece bucear en la autenticidad de cuando no era así, o incluso buscar un halo de esperanza para que aspires ese aroma a esa autenticidad referida, vas a gozar este libro. Te leo un pasaje sobre rock o quizás más sobre esos valores de esfuerzo y persistencia para lograr sueños y también de algo muy relacionado con los escritores, la inspiración. Continúa, sigue tocando, no te detengas. Prueba y prueba que lo conseguirás. Esto es insistencia, o eso dicen. La insistencia, la hermana pesada de la esperanza, y ponerse lírico recién levantado no sirve de nada. Practica acordes mientras tanto, e igual algo se te ocurre. Mira lo que le pasó a James Hetfield con el comienzo de Nothing Else Matters. Tocaba las cuerdas al aire mientras hablaba con alguien por teléfono y se le encendió la bombilla. Recuerda, Hagamos ruido, de José Antonio Carvajal. Es una novela autopublicada y la puedes encontrar en plataformas online como Amazon. E independientemente de eso, si buscas el mejor plan, como siempre,
corre al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad o de tu pueblo, tu librería favorita. Es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, simplemente un libro. Espero que te haya gustado este 12º episodio de tu podcast Crimen y Novela Negra. Nuevo capítulo un viernes sí y otro no. Estamos ya por encima de las 9.000 escuchas, así que de verdad muchísimas gracias. Si te ha gustado, puntúalo con 5 estrellas, es solo un clic. Y sobre todo, déjame tu correo electrónico para que te avise de novedades, sobre todo de ese thriller que se publicará el 6 de mayo y que ya puedes reservar online. Te dejaré los enlaces en la descripción, pero como te he dicho, si buscas Acordes para un crimen en Google, elige todostuslibros.com, Agapea, FNAC, Casa del Libro, lo que quieras, lo pides y el 6 de mayo te llega a la librería que elijas para recogerlo. Y recuerda, domingo 10 de mayo, firma de 11 a 12 en la caseta de RBA en la Feria del Libro de Málaga. ¡Qué ilusión! Y la presentación oficial el miércoles día 20 de mayo a las 7 de la tarde en la librería Luces. No queda nada. ¿Cómo dejarme tu correo? Si no te quieres complicar, escríbeme directamente, como ya lo hacéis algunas personas, y estoy encantadísimo de leeros. autor@anselmoramos.es. O pásate por mi blog o por mi web, en la parte de información del podcast tienes los enlaces, o por Instagram también. Búscame por Anselmo Ramos, novela negra, y te sale. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el episodio número 13 de Crimen y Novela Negra. Hasta entonces te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.